Hola, ¿cómo están? Siempre me peino para empezar esto. ¿Cómo estoy ahí? ¿Bien? Sí, bien, ya, muy bien. Vamos a esperar que se vayan conectando. Tengo mucho material aquí al ladito. Vamos a aprender esto que nos va a ayudar a leer una cosita. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿quién anda por ahí? A ver, no veo los comentarios. Ay, sí, ya. ¿Cómo están? ¿Qué de su vida? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo estáis, Andy? Bien, yo bien, 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 muy bien. ¿Y tú? ¿Qué andan trabajando? Cuéntenme. El otro día subí una historia y les preguntaba dónde veían los likes. Me respondieron cosas muy chistosas. Me gustó. Me gustaron las respuestas. En las más variadas situaciones. Hasta como en la fila del supermercado. Lo encontré muy interesante. Hola, Julia. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Te gusta Irán? Ay, qué bueno, qué bueno. Hola, Dani. ¿Cómo están? ¿Quién anda por ahí? Esperemos que se conecten un poquito mientras yo voy cortando este material que no alcancé. Porque lo tenía guardadito de hace un tiempo. Y la verdad, he estado muy movida, les voy a contar. La Sandy trabajando full. Ya, mucho ánimo. Estaba muy movida porque resulta que se me ocurrió una cosa. Disculpen que mire para abajo, pero voy recortando por mientras. Se me ocurrió una cosa con mi escuelita virtual. Que así le llamamos, escuelita virtual todavía, porque nosotros la seguimos online, ¿eh? 39 grados. Oh my God, Julia. ¿39? ¿Leí bien? No te puedo creer. Oye, pero por favor, y aquí hubo 31 y yo estaba pero desmayándome. ¡Qué fuerte! Bueno, les contaba que yo estaba con harto que hacer porque en mi escuelita virtual, que nosotros seguimos online, seguimos ahí terminando el proceso que empezamos en realidad, porque además hay muchas chiquillas de muchos lugares, de muchas ciudades, de muchos países, entonces seguimos ahí. Bueno, y con esta mi escuelita virtual tan amada, se nos ocurrió hacer unas obras de fin de año, de cierre, de proceso, para honrar también todo este tiempo que hemos estado ahí conectándonos a través de esta manera virtual y que tiene tantos como desafíos, ¿no? Entonces, para celebrar que podemos. Hola, Lore. Entonces, la verdad, esto de las obras me ha generado harta pega. No me imaginé que iba a ser tanta pega. Me encanta, me motiva. Pero porque bailan chiquillas de todos lados, de muchos lugares, tienen participaciones cruzadas en las obras, no es que un curso participa solamente en una obra. Así que la estamos preparando con mucho cariño y aprovecho ya de ir anunciándoles para que se preparen para los estrenos. Los estrenos van a ser en enero, así que espero que nos acompañen porque de verdad, además de que estamos disfrutando el proceso, queremos que sea un regalo para todo el mundo que lo vea, ¿sí? Aquí en Viña el domingo hubo 27. ¡Oh! Y me insole, dice. La Julia es de fuego, no, la Julia es de San Juan, de Argentina, y dice que allá es brígido el calor. Hola, Tonka, ¿cómo estáis? Hola, hola, ya, pues así que les dejo ahí la invitación para que se preparen en enero para ver nuestros estrenos que estamos con obras que estamos preparando con mucho cariño. Es como, queremos que sea como una miniserie de Netflix, con 5 capítulos. La serie completa se llama Neswa, Neswa, que significa mujeres, en plural, con todo lo que significa el plural. Unión, mujeres juntas. En árabe, obvio. Y la miniserie Neswa tiene 5... va a tener 5 episodios que se basan en la historia de 5 mujeres en contextos de realidades diferentes.
Ya les vamos a contar los detalles, de dónde, qué mujeres, qué les pasa, cuáles son sus historias, cómo se cruzan, en qué se parecen. Así que por eso he estado ocupadita, porque he estado ahí con mi mente muy puesta en esa creación. Porque finalmente la profe lo que hacemos es ser como directora artística, ¿no? Eso, en este caso directora también audiovisual. Y de otras cosas, pero es que además está siendo muy bonito porque hay muchos roles, algunas ya me están ayudando con gráficas. Vamos a tener grabaciones presenciales, empiezan este fin de semana en la quinta región. Y hola Leslie, hay varias aquí que están involucradas en la obra, pueden compartir su experiencia para contarle a la gente ahí que estamos muy motivadas con eso y para ir anunciándoles para que nos acompañen en enero, po, a ver los estrenos, ¿cierto? Bueno, capaz que sus comentarios sean estoy estresada. Ahí está la Dani también, la Dani, bueno, aprovecho de agradecerle públicamente a la Dani Fernández porque ella y su familia, su mamá, nos van a proporcionar un espacio, una locación para la grabación de una de las obritas del harem, para la mujer del harem. Estamos on fire, eso. Mira, ahí está la protagonista, de una de las obras. Bueno, así que Dani, te agradezco públicamente porque si no fuera por usted, por todos sus gestos de cariño, su compromiso, su entusiasmo, que admiro realmente, de verdad lo digo de corazón. Así que muchas gracias. De hecho, les cuento que ayer hubo unas que se juntaron porque una de las canciones para una de las obras va a ser interpretada, cantada por chiquillas de la escuela también, de la escuelita virtual, que van a cantar juntitas. ¡Ah! Tanta cosa linda que se puede hacer, ¿o no? ¿Sí o no? Yo creo que hay que aprovechar los espacios también. Claro, lo online nos pone desafíos hartos, sobre todo para las clases. Pero también nos propone opciones. Por ejemplo, todo lo que se puede hacer audiovisualmente. Sino, ¿cómo podríamos hacer una obra con chiquillas que están desde Arica a Punta Arenas, chiquillas, en la escuelita virtual? Y con la Julia, que está en Argentina, con la Vero, que es de Ecuador, con la Josefina, que es de Argentina también. Estoy pensando en mis alumnas de afuera. Con Juliana, que es de Brasil. O sea, si no, imagínense. O sea, por ejemplo, hay una obra en que la protagonista es de Arica. Y pura magia nomás, po, pura magia ahí de la edición. Así que bueno. La Karina dice, estamos ansiosas y entusiasmadas. Emocionadas. Qué bueno. Yo en éxtasis, dice la Nati. Casi se me olvido de todo lo demás. Así que en enero recién vuelvo. Qué loca. Ay. Ya, chiquillas, vamos a empezar a... Me faltaron algunas, pero no importa. Es que tengo un montón, miren. Es que yo les voy a contar porque tengo toda esta información y todo lo que les voy a contar hoy día. Tiene una razón, po. Tiene un argumento. Una razón y un argumento. Les voy a ir contando eso, espérenme, que me da la obsesión. Me encanta cortar. Me da como un placer, un relajo. Me gusta mucho el collage, me gusta mucho tener recorte. Yo tengo muchas bitácoras, ustedes saben, les he contado. Y parte de mis bitácoras es mucho pegar y recortar. Y reciclo revistas por si acaso, si alguien me quiere regalar, bienvenidas. También reciclo hojas, porque a veces para estudiar prefiero imprimir la información porque si no en las pantallas no veo. Bueno, ahora igual tengo mi tablet que es más grande, entonces igual ya como que estoy mejor. Pero si me quieren regalar hojas recicladas de sus trabajos, por ejemplo, bienvenidas, porque yo las uso y después las reciclo a su vez. Las voy a dejar al reciclaje. En el tachito de papel blanco, no las echen en cualquiera. Entonces, si tienen revistas y si tienen hojas blancas, por un lado blancas, para poder imprimir, son bienvenidas. Paso el aviso. ¡Ya! Chiquillas, vamos a proceder entonces. Bueno, les voy a contar. Sucede que antes de toda la situación en la que estamos ya hace más de un año y medio, yo tenía un plan, po. Mi plan era ir a Irán. Fíjense
ese era mi próximo viaje de investigación, era mi lugar ahí, como el punto donde había puesto el ojo, el corazón, y estaba como muy revolucionada por muchas cosas. Estaba bailando también danza persa, ya no tanto, ¿eh? Yo le voy a contar mi proceso también con eso. Estaba como muy revolucionada con Irán y generalmente cuando me pasa eso, cuando estoy como muy pegada y prendida con un lugar, obviamente me dan ganas de ir. Y como mi Elia me sigue para todos lados ahora, me le encanta. Y es más trotamundo que yo, más viajero que yo, se pasó. Lo comprobamos en India. Bueno, cuando viajamos a India. Bueno, él me dijo, vamos nomás, vamos. Y estábamos en eso, entonces cuando yo voy a viajar a un lugar, hago una investigación así bien amplia. No de la danza, porque la danza por supuesto que es algo que maneja un poquito más. Yo ya había tomado clases con varias personas de danza persa. De hecho, para el festival de danzas tradicionales que hacía, traje a Robin Friend, que es una súper exponente de la danza clásica persa, como muy tradicional. Había tomado clases con otras profesoras también, con Miriam Pérez, con Helene Eriksen. Estaba como en ese camino. Entonces, la música y la danza era algo que yo ya venía investigando. Pero, para ir, tip que les doy si quieren hacer un viaje de este tipo, yo empiezo como a investigar de manera más amplia. Empiezo a investigar todos los ámbitos de la cultura, un poquito de la historia, obviamente, de la situación política, de la situación de la religión, cómo está la religión. Bueno, en Irán sabemos qué pasó, pero vamos a aludir también a eso en un momento más. De las costumbres, de las tradiciones, de la manera en que hombres y mujeres se relacionan, para ver también cómo me inserto yo en eso, cómo son las mujeres, para ver si puedo generar vínculos con ellas y terminar bailando, obviamente, que es el objetivo siempre. La comida, porque eso es algo que uno va a hacer siempre en los lugares donde viaja, va a comer. Generalmente yo como en lugares nativos o como con gente nativa, entonces para saber qué onda, cómo es, ir adaptándome, empiezo a tratar de probar también. Bueno, como las artesanías, el arte, cuáles son, obviamente cuáles son los lugares más icónicos, emblemáticos, en cuanto a arquitectura, en cuanto a historia. Algunos secretos también trato como de indagar ahí, como con alguna gente que me cuente secretos como de lugares que no todo el mundo conoce, etcétera. Entonces, yo cuando había decidido hacer este viaje, ya había empezado, había empezado la investigación y tenía harto avanzado, descubrí un montón de cosas y me gustó más Irán, me gustó más. Además, entre medio de eso, la Nai, yo creo que la conocen, ella hace henna, es artista de la henna, Samsara Henna. La Nai fue a Irán, fue. Y volvió y me dijo que era muy interesante, confirmó muchas cosas que yo como que había supuesto de alguna manera. Y como que me aumentaron las ganas de ir. De hecho hay un live que pueden ver en mi Instagram, en @danza y raíz. Hay un live que hicimos con la Nai, yo la entrevisté, le pregunté, bueno, hablamos de varias cosas, pero hablamos harto de Irán, de su viaje, de su experiencia ahí, porque en Irán obviamente hay una tradición de henna específica, que es distinta a la tradición de henna de otros lugares, de Marruecos, de India, etc. Así que obviamente la Nai fue a investigar sobre eso. La Nai es una súper investigadora de la henna. O sea, si tienen la posibilidad de hacerse henna con ella, por favor háganlo, porque yo siento que es como hacer un viaje también cultural, de identidad. Muy bonito. Ya, pues, entonces todo este material que les voy a compartir hoy día tiene que ver con eso. Con todo esto que yo junté, toda esta información y que se fue quedando dormida. Porque claro, 2 veranos en rigor se suspendió esta posibilidad, ¿cierto? De viajar así, más ampliamente. Así que dije, bueno, ¿se acuerdan cuando hicimos el live sobre Afganistán? Y algunas chiquillas me dijeron, oh, pero en Irán, ¿qué pasó con el Ayatollah Khomeini? ¿Quién es el Ayatollah? ¿Cómo se generó? ¿Por qué Irán es un estado islámico? Una república más bien. Una república islámica. ¿Cómo era antes Irán? Bueno, entonces a raíz de eso, de esas inquietudes y de todo lo que fuimos hablando también en ese live, yo dije, es el momento, por algo son las cosas también. Y toda esa información me la tengo como una
posibilidad de compartirla con ustedes, obviamente. Entonces, de eso se trata, pues, chiquillas, compartirles esas investigaciones, compartirles. Discúlpenme que estoy buscando algo aquí, ¿ah? Estoy buscando una cosita que les voy a leer. Una cosita que les voy a leer. De eso se trata, entonces, hoy, contarles, compartirles parte de esa información. No es una información exhaustiva, yo no soy experta en Irán, para nada, no he ido, de hecho, toda esta información, lo digo de nuevo, es para ir y estar informada. ¿Cachan que? Paréntesis. En mi edificio hay la reja, yo vivo con una parte como añadida del edificio, pero la reja más oficial tiene una alarma, porque se abre con una tarjeta, entonces cuando la puerta queda abierta empieza a sonar. Y últimamente hoy día no sé qué pasa, no sé si alguien se está cambiando de casa o qué, que ha sonado mucho, mira, está sonando. Y nadie la va a cerrar. También a veces queda abierta cuando viene la gente del gas y como que no saben y la cierran fuerte. Pero no la puedo ir a cerrar, pues estoy ocupada. Bueno, en fin, concentración. Entonces, chiquillas, quiero partir el live de hoy con este tema. Ay, bueno. Quiero partir el live de hoy compartiéndoles toda la magia que yo como que intuyo que tiene Irán debido a su enorme, extensa historia, porque esto estamos hablando de antes de Cristo, pues, chiquilla. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es una tradición cultural, imagínense lo extensa. Entonces, por eso es compleja también. Irán es un lugar complejo de entender, con una identidad muy propia, pero muy mixturada. Hay un crisol de culturas conviviendo. Entonces, a veces cuesta entender, las cosas no son tan fijas, no son una. Hay provincias que también tienen una identidad súper marcada, súper diferente. Y eso es lo que les voy a tratar de compartir también. Entonces les voy a leer una cosa que me pareció bien interesante, que fue de alguien que habla de Irán. Ay, ¿qué pasa? ¿Cómo que se salió? ¿No me deja ir ahora? Ya. No sé, no me deja entrar ahora, no sé qué pasó. Es que tengo tablet nueva. Y no. Ay, me encantan las máquinas de escribir, las amo con todo mi ser. Yo hice mi tesis en máquina de escribir. Como que al finalcito tuve computador. Fíjense. No. No me deja entrar. Ya, qué pesado. Ya bueno, no importa. Después vamos a intentarlo. Lo que les iba a leer era sobre un joven iraní que dice que Irán es más que las alfombras, es más que Aladino, es más que Omar Khayyam. Que finalmente uno tiene siempre el pensamiento, la idea de Irán como algo muy antiguo y por lo tanto, hola Nadia, cuando uno piensa y se imagina un lugar muy antiguo, piensa en algo viejo o como medio estático o pasado de moda, que no evoluciona mucho o que se quedó ahí como un poco pegado en el pasado. Y este joven dice no, obviamente Irán está cargado, lleno, absolutamente impregnado de toda su historia milenaria, que ha tenido muchas fases, que se abre hacia muchos temas, pero Irán es más que eso. En Irán hay hip hop, en Irán hay cine independiente, en Irán hay mujeres que tienen una visión muy, ¿cómo podríamos decir? Mucho más incluso revolucionaria y alternativa que algunas mujeres árabes. En cuanto a derechos, en cuanto a apertura, en cuanto a conciencia, en cuanto a el cuestionamiento respecto a su vida. Hay mucha, de hecho ya se puede hablar de una diáspora iraní que tuvo que ver precisamente con la revolución del Estado Islámico y la instalación de la República Islámica por el Ayatollah Khomeini, porque muchas personas, mucha gente, muchas jóvenes también no soportaron estar en esa situación y vivir así. Para eso, obviamente, lo voy a decir de nuevo más adelante porque esto es muy importante, sí que hay que repetirlo varias veces. Para reflejar todo lo que pasó con esa revolución del Estado Islámico, yo les recomiendo ver Persépolis. Persépolis es para mí una joya, que además es hermosa, es un libro que es en cómic,
y fue hecho película animada. Hermoso, hermoso. Para mí es una de las películas más hermosas en general. Y es una manera muy artística, poética, sensible, como no este cuestionamiento respecto a una situación política o social, en este caso religiosa, que se une con lo político, desde como el drama o solamente como un discurso, sino que a través del arte, a través de una historia muy hermosa, hecha con mucho arte, entiendes perfecto todo lo que pasó en ese momento. Así que se las recomiendo absolutamente. Por ahí en un live anterior alguien contaba que la había visto con sus hijas, con sus hijos, porque la historia es de una niña. La protagonista es una niña. ¿Cómo cambia su vida? De hecho, tengo una imagen aquí que reflejan un poco. No la voy a spoilear. Hola Adriana, ¿cierto? Hermosa Persepolis, hermosa. No voy a hacer spoilers, solo les voy a mostrar una imagen que es muy buena porque muestra mucho de lo que le pasa a esta niña, de cómo cambia su vida. Hoy tengo muchas imágenes. Hoy día tengo me voy a demorar en encontrarlo porque tengo muchas. Espérenme. A ver. ¿La vieron? Pueden contarme por mientras. ¿Alguien la vio? Bueno, Adriana la vio, yo creo. Porque está comentando ahí que es hermosa. ¡Ah! ¿Cómo no va a estar? Si tiene que estar, pues Paula Jara. Paciencia. Ya voy. Es que quiero mostrársela porque creo que ilustra. Es que tengo demasiadas imágenes. Después se las voy a mostrar de a una y les voy a explicar qué es cada cosa. Por supuesto que va a ser la última. ¿O no? Acá está. Ya. Como les digo, entonces Persepolis muestra la historia de esta niña, cómo cambia su vida con la revolución y el establecimiento de esta república islámica. Entonces, por ejemplo, miren esa imagen. Esa es una cita de... A ella le gustaban los Ramones. Imagínense, Irán. Uno que podría... ¿Viste? Ahí están como a veces los prejuicios. Uno dice, no, en Irán, ¿cómo? En Irán les gustan puras cosas iraníes y antiguas. No, Irán era una cultura súper abierta. Después vamos a mirar las imágenes y les voy a ir contando cosas. Entonces, quería establecer esta idea primero. De que claro, cuando vemos un lugar o tenemos el conocimiento o nos acercamos a un lugar tan milenario, con tanta tradición, con tanta historia, inevitablemente pensamos en eso, como en esa historia, en esa tradición, en eso antiguo, y no vemos la evolución y todo lo que está pasando hoy. Entonces Irán es mucho más que la alfombra, es mucho más que Aladino, como dice este chiquillo. Hay como les decía, además hay un crisol de culturas que está expresado también en una distribución geográfica que está súper definida, como hay lugares, hay zonas en que hay distintos tipos de personas que vienen de tribus muy ancestrales también que conformaron este lugar y que se reconocen, se mantienen su identidad étnica, y eso a mí me parece también muy hermoso. Esa es otra de las cosas que a mí me parece también mágico de Irán. Que esta multietnicidad... en esta multiétnico hay una convivencia armónica. Por supuesto que hay excepciones, por supuesto que ha habido momentos de discriminación como en todos lados, pero para toda la diversidad que hay, fíjense que yo creo, y lo que se escribe, lo que se ve, es que de alguna manera hay armonía igual, ¿no? Como en otros lados, por ejemplo en Afganistán, que hay una absoluta violencia directa contra algunas tribus específicas, contra los hazaras, por ejemplo. Que los hazaras, todo esto, hablan un idioma que viene del iraní antiguo. Jijiji. Oh, esto es tan antiguo que permeó a mucha gente. Mucha gente. Pero bueno. Entonces, me parece que hay ahí un componente muy interesante de analizar, de conocer. Porque no pasa eso en otros lados. ¿Para qué decir? O sea, un ejemplo súper concreto, como hasta cliché, es lo que pasa con los gitanos, con el pueblo gitano, ¿cierto?
En Irán hay montones de tribus, o sea, las más reconocidas son como 12 y hay más. Pero, y gente, harta gente, que vive en zonas amplias también. Y, por ejemplo, no sé, las festividades, las maneras de celebrar en la boda, ritos también religiosos, son específicos también. Los celebran y los viven y se expresan de manera específica dependiendo de la tribu y dependiendo de este grupo étnico. Así que, de verdad, me parece que ahí también hay una magia muy bonita. Muy bonita. ¡Ay! Ahí me abrió. Ya. Vamos a mirar aquí. Viene así. Quizás no haya otro país en el mundo que contenga en un mismo territorio dos versiones tan opuestas. Existe el Irán oficial, aquel regido por un gobierno que insiste en introducir la religión en cada minuto de la vida de sus habitantes. Pero el Irán real es el otro, el de los ciudadanos que hoy están gestando un cambio social, a escondidas, cual hormigas, imperceptible para un occidente invadido de prejuicios. El término eje del mal acuñado por Bush, ven que así denominó este lugar, a lo que realmente hizo mal fue la percepción de Occidente hacia la realidad de nuestro país, las alfombras, el caviar, los pistachos. El viajero que visita por primera vez Irán suele cargar en su maleta una buena cantidad de ideas perniciosas. Algunas de ellas son corroboradas a lo largo del viaje. Convengamos que el país está regido de hace 38 años por una constitución más, porque esto es un poquito anterior. Hace casi 40 años por una constitución basada en escrituras religiosas del siglo V, y ello se percibe en la imposibilidad de expresar libremente las propias ideas. Están prohibidas las manifestaciones y todos los medios de comunicación son controlados por el gobierno islámico. También se nota en la obligatoriedad de que las mujeres vistan el hijab o cualquier otro tipo de velo en lugares públicos, so pena de 1 o 2 días de cárcel. La buena noticia es que este manto abrumador cubre la vida de las personas solo puertas afuera. Casi nadie respeta estas normas puertas adentro, y este atrevimiento es lo que hace que exista un país paralelo, el que realmente vale la pena desvelar. Por eso, muchos de esos prejuicios vuelan por los aires cuando el viajero se atreve a relacionarse con el Irán verdadero, ese que forjan a diario sus habitantes. Con el Irán real, no el de los titulares periodísticos, acercarse a los iraníes de hecho es la misión más sencilla de todas, ya que son ellos los que se aproximan al cauto forastero para iniciar una conversación y mostrar su simpatía e inmensa hospitalidad. Él se llama, tiene un texto más largo, se llama Franco Chiaravaliotti, y él tiene descendencia iraní, por supuesto que vivió allá, ya no, pero vivió allá. Me pareció muy interesante y muy... su texto me parece que refleja mucho lo que yo quiero expresarles también. Y eso es lo que a mí me gusta de Irán. Como no es un lugar como Afganistán, que lamentablemente lo que pasa con los talibanes se expresa adentro y afuera, ¿cierto? Como decía Franco, en el mundo público está esta manera de vivir que está determinada por la religión, pero a puertas afuera, en lo público está expresada, pero en lo íntimo también. En cambio en Irán no están así. No están así, hay mucha más alegría, sentido de fiesta, hay más apertura, porque además, como les decía, hay una historia tan larga que hay muchas cosas en las que inspirarse y de las que agarrarse. ¿Sí? Ya. Uy, ¿por dónde partimos, chiquilla? ¿Qué saben ustedes de Irán? ¿Me pueden ir contando ahí? ¿Qué saben? Bueno, de allá es el azafrán, los pistachos, las alfombras, tantas cosas, el caviar. Como que hay unas tradiciones ahí súper importantes de muchas cosas. Bueno, Irán de verdad muy antiguo. Yo creo que conocen estos como del colegio, como de Aladino, ¿sí? Esto es como de la historia del colegio. ¿Conocen las culturas sumeria, babilónica, asiria, los asirios, los babilónicos, ¿sí? Ya. Bueno, resulta que ahí había otra cultura, que era un reino muy grande.
que era Elam. Elam. Ese es uno que no está muy como extendido, establecido y reconocido. De hecho, lo que dice Franco también en su texto es que sobre Irán muchas cosas no se dicen. Como que hay muchas cosas que no se saben, que no se incluyen. Y por eso todo es tan hermético, por eso Irán está en Irán. Porque Irán es Irán, es Irán. Tiene ahí un vínculo con el Golfo geográficamente, pero no tiene tanto que ver con ese lugar. Tampoco tiene tanto que ver con el Medio Oriente, porque no es un lugar árabe. ¿Me entienden? Etcétera. O sea, hay muchas cosas que hablan de que Irán tiene características muy especiales, muy específicas. Y eso tiene que ver precisamente con esta historia tan larga. Elam, entonces, era un reino, era uno de estos reinos que les decía, que convivía, que estaba ahí funcionando más o menos como a la par de los sumerios, los babilónicos, estamos hablando de antes de Cristo, chiquilla. No le voy a hacer la historia, no le voy a hablar de la historia de Irán porque estaríamos, o sea, insisto, son como casi 4.000 años de que estamos hablando. Mucho, mucho, mucho. Pero es importante que si quieren investigar, vean esta cultura de Elam. Después se habla de, hay otras culturas que son igual de antiguas. Por ejemplo, se habla de los proto-iraníes en realidad. Mira, me gustaría poner el audio, pero Rafita justo durmiendo. ¿Qué me habla ahí? Espérate. Hola Leila, me gustaría poner el audio para... Ay, no puede ponerla. Que la Leila tiene un bebecito, Rafita, que se durmió. Y no me puede poner hablando porque encima yo hablo fuerte, pues entonces no da para que lo pongan ahí públicamente. Ya, después no se puede hablar así. No, mejor que no. Ya después lo ves. Qué lindo, me encanta que me cuenten esas cosas. Ya, entonces se habla de los proto-iraníes que vendrían de esta tradición, de esta antigüedad, ¿cierto? Y después del reino de Elam vendría una cultura que se llama, no sé decir nada de esto. ¿Cómo es el nombre del texto? Es que no es un texto, es una publicación de Facebook de este chico que se llama Franco, ¿no? Franco tiene un apellido italiano. No es un texto, no es un ensayo, es un post nomás, que él como que quiso reivindicar a Irán. Ya, esta cultura se llama Sintashta. No tengo idea pronunciar iraní, farsi, no tengo idea. Ya, la cultura Sintashta es una cultura arqueológica de la Edad del Bronce. Estamos hablando entre el 2100 y el 1800 a.C. O sea, 2000 más 2000, 4000. ¿De qué estamos hablando? Ese sería el inicio de los proto-iraníes, como de los primeros vestigios de lo que hoy es la cultura de Irán y la gente de Irán. Después hubo otra cultura que se llamaba Andronovo, entre el 2000 y el 1200. Y se han encontrado varios vestigios en ese lugar, que también es todavía de la Edad del Bronce. ¿Sí? Entonces, los proto-indo-iraníes se llaman, se identifican con estas culturas, que son de hace 4.000 años. Eso nomás les digo, ya. Pero hay una etapa que es como una etapa muy de esplendor de este lugar, de Persia en ese momento, ¿cierto? Después se pasó a llamar Irán, después vamos a ver por qué. La etapa más esplendorosa es con Darío, más o menos como en el 500, como en el año 500. Y ahí es de donde viene esta esplendorosa Persépolis. Había otra ciudad igual de grande, igual de importante que Persépolis, que se llamaba Susa, pero esa no es tan como tan reconocida. Esa es como el ícono. Persépolis es como el ícono, el ícono de, hola, vale, de nada. Es como el ícono del antiguo imperio persa, ¿cierto? Me estoy saltando información, chiquilla, porque si no, no vamos a hablar nada de otras cosas de la cultura, porque es mucha de la historia. Bueno, hay algo que pasa en Irán, me voy a saltar hasta después de Cristo, que pasa más o menos en el siglo VII después de Cristo, que es la invasión, las conquistas musulmanas, árabes.
Entonces ahí viene un proceso, un periodo de islamización de Irán, porque antes no lo era, antes no era islámico, antes era la religión principal del antiguo Irán, que le llaman el Gran Irán, que era un territorio mucho más extenso que el de hoy. Vamos a ver qué países incluía. La religión era el zoroastrismo, ¿lo conocen? ¿Lo conocen o no? ¿Han escuchado? Ya, ahí les voy a lanzar varias cosas con las que pueden investigar, porque si no nos vamos a terminar nunca si no tenemos cada una, porque hay mucha información. ¿Sí? Zoroastrismo. Es una religión monoteísta, pero bien interesante, que se dice que es la más antigua. ¿Sí? Bueno, pero en el año 634 más o menos surge estas invasiones y conquistas árabes sobre el imperio sasánida. Y viene todo este periodo de islamización. Zoroastrismo, si lo conoce la de Julia. Sí. Zaratustra. Exactamente. Hay un libro de Nietzsche de que habló Zaratustra. Habla, porque es una religión, pero también es una filosofía, un poco como el budismo. Que no es solamente una religión y tiene preceptos, sino que tiene una apertura, tiene muchos conceptos, son bien basados en una reflexión filosófica. Muy interesante. Ahí. Tiene un libro sagrado igual que se llama, espero no equivocarme, Avesta, creo que sí, así se llama, Avesta. Entonces, piensen que estamos hablando de 4000 años. O sea, de verdad, y me salté 2000, le hablé un par de cositas de la edad del bronce, y después saltamos a Darío y después saltamos a la islamización. O sea, de verdad, imagínense cómo no va a ser complejo este lugar. Si tiene toda esta historia. Y además ha tenido invasiones de un montón de gente, muchas veces. Y además implicó, como abarcaba un territorio súper extenso. Yo creo que precisamente el hecho de que abarque un territorio tan extenso explica por qué en los países que hoy están en ese territorio, que antes era el Gran Irán solamente, por qué ahí hay cosas tan parecidas como a Irán, a la cultura persa, a la danza, a la música, etc. Lo voy a buscar para no equivocarme. ¿Sí? Para decirles los países que incluían el Gran Irán. Ya, el Gran Irán incluía, en cuanto a los países de hoy, Irán, obvio, Afganistán, Tayikistán, Azerbaiyán, Uzbekistán. Este no es un país, pero es una zona, es el Baluchistán. Y algunas zonas tribales de hoy de las montañas de Pakistán. Todo ese extenso territorio, todos esos países eran el Gran Irán anterior. Entonces, llegaba como hasta China, más o menos. De hecho, hay varias cosas de Persia que vienen de China, como instrumentos de música, por ejemplo. Entonces, imagínense o sea, tener la influencia de los árabes por este periodo de islamización, de los mongoles anteriormente, de estas culturas previas de la Edad del Bronce, de China, todos los países con los que limitan, que con un montón. No es como otros países que limitan con poco, limitan con un montón. Con este intercambio permanente entre todas precisamente esas regiones. De verdad, por eso es un lugar tan rico, tan diverso y tan específico. Porque todo eso que ha llegado, todas esas influencias se han transformado en algo propio, se han ido estableciendo como algo propio. Ya. ¿Por qué se llama? Saben que antes se llamaba Persia y hoy se llama Irán. Eso cambió en 1935. No hace tanto tiempo. En 1935 se dejó de llamar Persia y se empezó a llamar Irán. Sí, la Adriana sabe harto de Irán, mira. ¿Cómo se dice? Xinjiang, algo así se debe decir. Esa zona precisamente es la que limita con Persia. Entonces, por eso si ustedes ven las miniaturas persas, por ejemplo, o pinturas del periodo preislámico sobre todo, en que había más presencia de esta cultura asiática, más lejana, asiática, las personas son retratadas, son pintadas con rasgos asiáticos. Las mismas mujeres, todas las escenas como incluso de los mandatarios de Irán, tenían rasgos asiáticos, pero eso después cambia.
Eso es un cambio como post-islámico, después de la islamización. Entonces, ojo ahí, porque a veces uno dice, no, pero esto es como de Asia, de China. Pero es por eso, había una conciencia de identidad ligada como a esa zona de Asia, a Asia. Porque Irán está en Asia Occidental, está en Asia, es un país de Asia. Recuerden además, a veces uno dice Irán, Irán es como árabe. No, hoy Irán es musulmán, pero no es árabe. De hecho, hemos hablado en otros lives, que las principales culturas, las más grandes, podríamos decir que son. Sí, qué buen dato, Adriana. Tamalín Dalal tiene un documental que hizo en esa zona de China. Y muestra la influencia de Persia, precisamente, en varias cosas del arte. Súper, gracias. Tamalín también tiene 40 días y 1001 noches. Ese documental de Tamalín es muy lindo. Cómprenselo en su página web. Lo hizo con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Es autogestionado, es un documental de un libro. El viernes voy a entrevistarla. Pero claro, dinos a qué hora, por qué plataforma. Cuéntanos todo, Adriana. Súper, qué buen dato. Tamalín es muy interesante y muy generosa. Ella me ayudó a llegar a algunos lugares, a Siwa, por ejemplo. Me dio todos los datos para cómo llegar a Siwa y otras cosas. Muy amorosa, Tamalín. Muy inquieta también culturalmente. Sí, muy interesante. De hecho, Tamalín yo la he visto bailando música de China, de esa zona, con brazos y manos, muy bonito, con una cosa ahí media asiática, pero a la vez mezclada con la danza oriental. Muy bonito ese. ¿Ven? De eso se trata hoy, chiquilla, que todo esto que hablamos, toda esta investigación teórica, histórica, cultural, la idea que nos inspire, que nos lleve a que nuestra creación fluya y se expanda. Yo creo que ahí está el desafío y el objetivo final. Yo lo disfruto mucho en sí mismo y me encanta hablarle y compartir aquí en este espacio, hablar de estas cosas, pero también de verdad que permea mucho mi trabajo y mi creación. Mi creación es muy sincrética por lo mismo, porque trato de abrirme hacia otras culturas y hacia todos estos cruces que hay, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son uno de esos cruces? Pensar que hay varias culturas importantes en Oriente. Por una parte es la cultura árabe, sí. Por otra parte la cultura turca. Y por otra parte la cultura persa. Son tres culturas diferentes, muy diferentes, pero que se cruzan en ciertos momentos por razones históricas, por invasiones, por razones religiosas también, por personas de la corte que estaban en una corte u otra. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, partan por ahí, como abriendo su mente respecto a esta diferencia. Para mí hay otra cultura más, que es la cultura masiga. La cultura masiga y beduina también para mí son muy importantes en esa zona, en Oriente y en el mundo, como en el Medio Oriente sobre todo. Sí, pero en cuanto a los imperios, la cultura árabe, la cultura turca y la cultura persa son las más grandes que conviven, se entrecruzan, pero son diferentes. ¿Sí? Bueno, Irán tiene un montón de cosas muy interesantes, muy importantes. Tiene un calendario, por ejemplo, propio. Acá está el dato. Viernes a las 20 horas, horario de Buenos Aires. En el Instagram, colectivo Tam Sur. Perfecto. Estamos en la misma hora, así que está perfecto el dato porque así puede ser, no nos perdemos. Súper. Bueno, Irán tiene un calendario iraní. Eso es algo muy interesante. Que tiene 12 meses también, los primeros 6 meses tienen 31 días, el siguientes tienen 30 y el último mes tiene 29 o 30, dependiendo si es bisiesto. Entonces, como hay año bisiesto, siempre hay festividades que caen en el mismo día, porque también tienen estos sistemas de bisiesto, como el Nuruz. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, la lengua persa, que es el farsi, se dice que es una de las más interesantes, metafóricas y otras cosas. Así que, y se dice que hoy hay más de 100 millones de hablantes de farsi. Fíjense, porque se habla en muchos lugares de colindantes. Colindantes se dice así. En ese sentido es muy importante la poesía clásica persa. La poesía clásica es algo que me parece importante destacar. La poesía clásica, a veces, si ustedes buscan en Google, no sé,
qué pesa. Yo me río de Google, no me río de Google, no me estoy riendo de Google. Pero siempre traten de buscar muchas fuentes. Sí, ahí está precisamente lo que iba a decir Julia. Que a veces se dice, no, la poesía clásica persa y el farsi vienen del árabe. No, al revés. Al revés, la influencia fue al revés. Y pasa con la música también. Pasa lo mismo. Desde la islamización. Como, ay no, estas suites musicales son árabes, influenciaron a Persia. No. Siriab, ¿de dónde era? ¿Conocen a Siriab? Lo hemos nombrado. Podríamos hacer un live sobre Siriab. Es muy interesante. Siriab era de Persia, pero estuvo en Córdoba, en el imperio de Al-Ándalus. Y estuvo en una corte de Siria y una corte de Túnez. Pero era persa. Eso pasa también harto con la música y con la literatura también, ¿eh? Que los principales exponentes en ciertos momentos tienen nombres árabes, pero son persas. Por eso es tan importante. Por eso para mí, siempre las que han tomado clases conmigo, yo siempre digo que en los palacios hay muchas cosas en común entre el Imperio Turco Otomano, el Al-Ándalus y el Imperio Persa. Porque estos cruces precisamente, y porque históricamente pasa esto, pues obviamente los dominantes establecen ciertas cosas y los persas se cambiaban el nombre cuando estaban en las cortes. Entonces, esto es árabe, no, el origen era persa. Entonces, claro, hay una influencia absolutamente directa. ¿Sí? Lo mismo me dijo mi amigo Chelo Romero. Mira, ¿viste? Que bueno, ahí tienen dos fuentes, no lo digo solamente yo. Entonces, esto también responde a la pregunta quizás que a lo mejor se hacen como, ¿y qué tiene que ver esto con lo que bailamos? ¿Qué tiene que ver esto con la danza oriental? ¿Qué tiene que ver esto con lo árabe? Mucha mochililla, porque la música clásica de los palacios, ¿cierto? La música de la corte, en donde vemos, en los que vemos había presencia de muchas personas, de muchos persas en la cultura árabe, influenciaron y determinaron cambios en la música, que fueron los que como establecieron esto de la música clásica refinada, que llevó en un periodo largo, extenso, de evolución, de mezcla y otras cosas, a la música que se empezó a hacer en la época de oro, por ejemplo. Entonces, obvio que influye. Hay algunas, o sea, de hecho, la ornamentación, la improvisación es igual. Esas son características que son de la música clásica persa. Hay algunos teóricos que dicen que eso es de la música clásica persa y que los árabes lo copiaron. No sé, tampoco vamos a decir eso, no sé. Pero que tienen esas características en común, sí. Ornamentación, improvisación y otra cosa más, que la voy a buscar porque no me la sé de memoria, no me da para tanto. Como que los ritmos árabes y eso me lo sé de memoria, pero esto no me lo sé de memoria, para nada. ¿Qué tiene que ver con la música? Tiene que ver con la música. ¿Por qué? Porque existe algo en la música persa que tiene que ver con las melodías, como con una clasificación de melodías que podrían acercarse a los maqam, pero es más complejo que eso, ¿eh? Es más complejo que eso, un poquito más complejo que eso. Acá está. Se trata de 12 colecciones, una clasificación de 12 estructuras modales, estructuras de modo, como de escala, ¿cierto? Pero que es más complejo que la escala porque tienen más especificidades. Que tiene que ver con que se parece a los maqam, ¿cierto? Habría 7 estructuras modales que son las básicas, ¿cierto? Como que sobre eso se va como jugando. Que se les llama, ya da lo mismo, ¿no? Dastgah, D-A-S-T-G-A-H-S, bueno. Y son varias. Shur, Homayum, Sagam, Shagargam, Mahur, Raspanga y Nava. Nava es importante. ¿Conocen a la Miriam Pérez? Que tiene un formato de danza que se llama Nava. Tiene que ver con esto. Con esta música, con una de estas modos, que es un modo para más lo espiritual. Y hay otros 5 modos secundarios, un poco más complejos, ¿sí? Que son más
ornamentados. Entonces, ahí hay otra cosa en común. ¿Ven? Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quiénes fueron primero? ¿Quiénes estaban antes? Eso nomás me pregunto yo. Los pesos. Entonces, Nava Dance, sí. Bueno, eso viene de uno de estos como modos, estructuras modales de la música clásica persa. Nava. Hay más. Entonces ven que había algo ahí también interesante. Bueno, respecto a la música también, ya que me pasé a ese tema, es que tengo que terminar a las 2, chiquillas, y que me queda un montón de cosas por hablar, pero bueno, vamos a hablar de lo que alcancemos, ¿ya? De lo más importante. Y ya que estamos hablando de la música, les cuento que hay vestigios de estas culturas proto-iraníes del año 3000 antes de Cristo. Hay vestigios de representaciones de escenas musicales, por ejemplo. Hay varias cosas que son muy antiguas en la cultura iraní musicalmente, como el arpa, como el tambor, un tipo de tambor, ya vamos a ver cuál es. El arpa, el tambor, la trompeta. Y también hay la trompeta, distintos tipos de trompeta, como hay unos parecidos al mismar en realidad, no es la trompeta que uno se imagina de bronce de hoy, ¿cierto? Occidental, no. Y había otra forma de música muy importante que era el canto. Los cantantes eran súper importantes y los cantantes estuvieron presentes siempre. ¿Y por qué? Desde el zoroastrismo en adelante. El zoroastrismo tenía rituales que incluían canto, por ejemplo. Después se mezcla con la poesía. Después se pasa como entretención de las cortes. Y así. Es una tradición súper importante. Hay otro concepto importante en la música persa que se llama radif. ¿Cómo suena? Radif. Que es el repertorio tradicional de la música clásica iraní, que tiene como 250 unidades melódicas, que se les llama gushe, o gush, que están organizadas en ciclos. Una persona, un músico, que va a estudiar música clásica persa iraní, se aprende estas 250 unidades melódicas. Y sobre ellas empieza a desarrollar además la posibilidad y la destreza de ornamentar. Se dice que para estudiar música persa tenéis que estar 10 años, por lo menos, para aprendértela, para después desarrollar esta capacidad de improvisación y ornamentar, y esto me gusta, para alcanzar una ascesis musical, que sería como una apertura espiritual generada por la música. ¡Qué lindo! ¿O no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eso en la música iraní persa es muy importante. Esa como connotación espiritual que tiene. Esa manera de estar ahí. Y hay varios conceptos que podríamos identificarlos como con el tarab. Hay conceptos también así en la música de Irán, como al, que habla de lo mismo, como de esta éxtasis, pero hay más conceptos y más complejos, más específicos todavía. Entonces, bueno, la presencia de la música, como decimos entonces, tiene esta connotación espiritual, esté donde esté, ya sea literalmente en rituales desde el zoroastrismo en adelante, ya sea en las cortes, ya sea en lo social, ya sea en lo urbano, ya sea en lo rural, ya sea en las distintas tribus que existen. ¿Sí? Me parece muy interesante también. Le hablé un 1% de todo lo que les podría hablar de la música. Es muy interesante, hay muchas cosas por descubrir. Bueno, ¿de qué les voy a hablar ahora? De las tribus y los clanes étnicos de Irán. Hay un montón. Ya, aquí voy a ir tratando de hablar y hacer algo al mismo tiempo. Lo voy a lograr. En ese sentido, a ver, vamos a hacer un juego. Díganme ustedes si conocen tribus o clanes de Irán. A ver, láncense alguno. Láncense alguno. A ver. Chic, fíjense que va sonando ahí un metrónomo. Ah. A ver, ¿conocen alguno? Bueno, los persas, po. Los persas son uno. Bueno,
Esa es la razón por la cual pasó de llamarse Persia a Irán. Porque el mandatario de ese tiempo, no me acuerdo, no voy a chamullar, no voy a buscar el nombre tampoco, porque está no sé dónde. El mandatario de ese tiempo consideró que Irán era un lugar muy multicultural, entonces recurrió a una palabra previa. ¡Ah, los baluchis! Súper, esa es una de las clanes y tribus étnicas, súper. Muy bien, Julia. Entonces en 1935 dijeron no, en realidad no hay solo persas, hay muchos otros. Entonces no se puede llamar Persia. Igual los persas son como el 60% de la población, pero el 60%, un poquito más que la mitad nomás. Y todos los otros se dividen en todos los otros grupos, ¿sí? Ya, los baluchis son unos, ahí se los voy a ir contando. Estoy tratando como de buscar algunas imágenes aquí de las tribus. No tengo de todas. Pero tengo de varias. Así que chirin. Oh, qué lindo. Ya. Por ejemplo, hay algunas que comentaron sobre estas mujeres. Alguien, la Vilma parece que anda por ahí. Comentó pero ¿cómo? ¿Cómo? Azeríes, los kurdos, sí. Ya, tenemos. Por ejemplo, tenemos a las baluchi. Ahí. Parece gitana, ¿o no? Díganme que no. Tenemos los baluchi. Tenemos los azeríes. Tenemos los kurdos. Tenemos los turcómanos. Tenemos los kashigai. Un montón. Me embarró. Les voy a hablar de algunos. Los turcómanos son tribus turcas que vivían en la región turcómana, de lo que se llamaba Sahra, en ciertas provincias de lo que hoy es Irán. Hoy es como la provincia de Golestán. Ahí viven las tribus turcómanas. Los kurdos, bueno, hay una problemática con el Kurdistán, hace que los kurdos están reclamando por tener un estado propio hace 100 años, porque el Kurdistán se divide en muchos lugares. En Siria, el norte de Irak, el noroeste de Irán y el suroeste de Armenia. El Kurdistán es toda esa zona. Y los kurdos han luchado por tener un estado propio hace 100 años y no lo logran. Ahí están. Bueno, como de 1920, desde que se acabó el Imperio Turco Otomano, empezaron los intentos. Los baluchi tenemos entonces que viven en los desiertos. Ellos viven en desiertos muy lejos, viven en condiciones así muy difíciles. Baluchi significa errante y conservan muchos de ellos una vida seminómada. Están los kashigai, como decíamos entonces, que la mayoría viven en una provincia específica. Ellos son muy... los kashigai les gusta mucho los rituales, la música, la danza. Entonces hay una danza que es muy bonita, esta de los kashigai con pañuelitos, con unos trajes coloridos, muy bonito. Están los lurs también, que también viven en una provincia específica que se llama Kashi. Obviamente todos estos grupos se han mezclado con otros, pero fíjense que mantienen sus tradiciones, ¿eh? Y bueno, están los persas, que serían más o menos como el 60, un poquito más del 60% de la población. Árabes también, hay árabes también, pocos, como el 4%, pero igual, no, como 2,5 millones, no deja de ser, ¿o no? Y están los azaríes, que es una zona que hoy se comparte con Azerbaiyán, es la zona que hoy es Azerbaiyán, de Irán, de ahí eran, en esa zona estaban, que todavía viven ahí los tayikos también, que también es una etnia que también se comparte con Tayikistán, que es una zona cercana también. ¡Uf! Un montón, ¿no? ¿Se dan cuenta? Me embarró. Ya, vamos a buscar entonces, obviamente, todas estas etnias tienen su música, su danza. Me faltaron los yilaki. Perdón, los yilaki, muy importante los yilaki. Muy importante, me faltaron los yilaki, que están en la provincia del Gilan, en la península en el Gilan. Hay otros nómadas que se llaman Kuchi también, que son típicos, son conocidos por las joyas.
Estoy buscando aquí imágenes del... Imágenes de tribus distintas para que vean la diversidad maravillosa, absoluta, hermosa. La joyería es divina. Sí, hicimos live sobre eso, ¿se acuerdan? Que los nombramos así como al pasar un poquito. Los nombramos a la pasadita, pero ahí aludimos. Hoy tengo tantas cosas, no puedo creerlo. Después se las voy a mostrar todas porque creo que vale la pena. Ya, aquí tengo, por ejemplo, una prenda, un vestido antiguo Gucci. Por ejemplo, ¿ven? Acá tienen a una mujer. Todas las que usan antifaces de variados tipos son de una península que se llama Hormozgan, que queda en la costa. Ahí yo quiero ir. Porque hay una danza muy bonita que se llama Pandari. Del puerto, significa eso, puerto. Esta también tiene antifaz. Entonces son distintos los antifaces. Ella es de un lugar que se llama Minab, de un lugar específico ahí en esta península de Hormozgan. Mira, ahí está ella mostrando cómo hace el antifaz tradicional. Obviamente podemos someter a discusión este accesorio, porque obviamente limita mucho, ¿cierto? Los hombres no la usan. Los hombres se visten casi muy occidentales en esa zona ahora. Entonces, bueno, ese sería otro live de discusión respecto a cuánto hay, cuál es el límite entre la tradición y la imposición y cuánta libertad muchas veces tienes para decidir sobre esa tradición que implica prendas o costumbres. Ella también es de la península de Hormozgan. ¿Ven? Distintas. Hay una isla que se llama Ketchem. Ahí quiero ir yo. Esta es la portada del libro. Tengo hasta la guía ya. Pero ahí me quedo, con los crepos hechos, como dice mi mamá. Pero bueno, lo lograremos algún día. Lo lograremos. Sigo, acá hay otra. Esa se parece, Iranda para varios lives, totalmente, sí. Ella se parece más a las del Golfo, está más cerca también ahí. Obviamente la influencia, las especificidades tienen que ver con la cercanía con ciertos lugares. Ella también es de la península de Hormozgan. ¿Ven? El antifaz, ahí tradicional. Pero fíjense que son mujeres que bailan, son mujeres que trabajan, que van a un mercado, al mercado de Minab, que se juntan ahí, pueden salir a la calle, harto, no. Entonces habría que entender mejor cómo funciona. No es tan fácil. Por eso yo quería ir, pues chiquilla, porque hay cosas que yo creo que a simple vista terminamos respondiéndolas con los puros prejuicios nomás. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Así que me parece que hay que como tratar de ampliar la mirada, porque si no nos quedamos solo en los prejuicios. Ya, aquí estoy terminando de seleccionar las tribus. ¡Ay, son hartas! Y les tengo imágenes. Ya, miren. Acá voy. Tenemos. Ellas son kurdas. Las mujeres kurdas se caracterizan por tocar el daf. Y este es un ensamble, es una fiesta en realidad, una celebración en el Kurdistán iraní. Ellos son turcómanos, ellos son de Gilán. Ellos son turcómanos también, se caracterizan por ese gorrito, ¿ven? Como de todas las tribus turcomanas usan eso, en Turquía de hecho usan eso también. Ella es baluchi, azaríes, kuchi, pastores también de las montañas. Qué linda. Es gitanosa la cosa. Baluchi, kuchi,
Ellas son de las montañas también. Ellas serían persas, en realidad. Ellas son del Gilaki, esa es la danza Gilaki de la península del Gilan. Esas son Kashgai. Gilaki también, una foto muy bonita, tomada como desde arriba. La misma de los pañuelitos. Gilaki también. Kashgai. Kuchi. Pastores nómadas. Kuchi. Esta es como media como foto de guía también turística. De Gilan. La falda es lo más calvelia de la vida, ¿no? Estas se las había mostrado. Y baluchis, que son las más gitanas, ¿o no? Miren, les muestro un botón, ¿ah? Les mostré algunas nomás. Que heavy. Se basó. Mucha diversidad. Ya, les voy a seguir contando cosas a través de las imágenes. Que creo que es más ilustrativo. Ya les mostré, les hablamos de Persépolis. Partieron a verla. Ah, sí, bueno. Ah, mira, la señora vende los antifaces. ¿Ven? Las venden en el mercado. Entonces hay una cosa ahí que hay que entender, que habría que entender, porque es media dual, es muy público. Igual los antifaces es una prenda tradicional, habría que ver o sea, perdón que coma, pero me da como el bajón. Habría que ver cuán sancionado es que no te la pongas. Porque yo creo que la libertad no es estar más cubierto o más descubierta. La libertad es cuánto puedes decidir sobre eso. O sea, yo puedo usar burka o puedo usar minifalda y peto o salir en pelota a la calle. Pero el tema es cuánto puedo decidir. ¿Y qué sanción hay si no cumplo con la imposición? O si es una imposición o no. Entonces, dicen, de hecho dicen que hace como en los años 90, lapidaron, así la mataron con piedrazo a una mujer que salió sin el antifaz. Pero yo he visto documentales de el mercado de Minab en la península de Hormozgan, en la isla de Ketchum, en que ellos dicen, no, yo salgo porque quiero, no me va a pasar nada, sobre todo las que trabajan ahí. Entonces, hay que ver. Continuará porque no les puedo asegurar. Y nadie me lo dice a ciencia cierta porque mucha gente de Irán no ha ido a esta península y no ha ido no conoce este lugar siquiera. Entonces ni siquiera la gente de Irán lo puede responder con certeza. La gente de Teherán, por ejemplo. ¿Me entienden? Ya. Una cosa muy bonita que existe hace 4000 años, que tiene casi la misma historia, la misma antigüedad que Irán mismo, es el Nuruz. ¿Lo conocen? Esto sí lo voy a escribir, porque es importante que lo conozcan. ¡Oh! Me apareció una cosa muy rara, chiquilla. Como un teclado. Es que como mi teléfono es nuevo, nunca había hecho esto y me pareció cosas raras, pero creo que lo logré. ¿Y cómo lo pongo aquí? Listo. Ahí. ¡Ay, que me costó! Ya, no escribo nada más. Nuruz es el año nuevo. Y significa nuevo día. Es como un día de esperanza. Se celebra el 21 de marzo. Que es el día que llega la primavera. Y se hacen un montón de cosas. Un montón de cosas. Aquí les tengo algunas. Hay una celebración muy importante. El año nuevo, sí. Y por supuesto que está, el Nuruz no está solamente en lo que hoy es Irán, también está en Azerbaiyán, en Tayikistán, en todos los países que nombramos que hoy son esos países, pero que antes era el Gran Irán. Entonces también se celebra en esos otros países. Se celebra de maneras muy parecidas. Hay una cosa que tienen como con el 7 de buena suerte, hay que poner 7 cosas con la letra S que simbolizan distintas cosas. Tiene una cosa con el azúcar es como mucha prosperidad, bendición, entonces se ponen galletas, dulces, dátiles,
Todo 7, además. Flores, también las flores y las plantas son súper importantes, ya vamos a hablar de eso también un poquito. Entonces, por ejemplo, esta es una mesa de Nuruz. Una mesa del Nuruz que se pone así, que se arma muy conscientemente. La gente, aquí también hay algunas cosas. Bueno, en Irán el pan es súper importante, hay muchos tipos de pan. Entonces también ponen ahí, es como importante tener pan porque el pan habla como del alimento más básico y principal. Entonces como también que no te falte eso. Y lo que les iba a contar, bueno, hay muchas como representaciones del Nuruz, de la familia celebrando el Nuruz. Y la gente se saluda para el Nuruz, obviamente, po. De hecho había una que decía Happy Nuruz, ¿la vieron? Estas son como de Instagram. Happy Nuruz. Y a veces se saludan, se mandan tarjetas y postales. Entonces esta imagen es súper típica. Sí, ¿viste? Muchos dulces. Muchos dulces. Esa es una postal, por ejemplo, de Nuruz. ¿Ven? Y ahí ese artista tiene muchas imágenes como que representan un poco el Nuruz. Así que muy bonito, muy interesante. Ya. ¿Qué onda los palacios y las mezquitas de Irán? Dios mío. O sea, es todo el misticismo, toda la hermosura que tienen esos lugares, pero además con color. Es como mi sueño. Miren. Oh, qué lindo, ¿o no? Oh. Claro, porque las mezquitas son bonitas. La de Córdoba, por ejemplo, bonitas, pero tiene rayas rojas y blancas. No hay mucho. O sea, sí, ya. En India está tallado, ¿cierto? Pero acá hay de todo, tallado, azulejo, un montón de cosas. Imagínense, para armar esto. Esto es el Golestán. El palacio de Golestán, que fue muy importante. Lo embarró, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Se basó. Ya. En esa misma tradición que tiene que ver como la arquitectura y como con ciertos lugares, hay una tradición súper importante, no la voy a escribir, la voy a deletrear, que son los jardines, que se escribe B-A-G-H, y con una línea arriba de la A, Bag. Los Bag son los jardines, y esos vienen del zoroastrismo, de Zaratustra, que él mismo habría hecho un jardín para representar el paraíso, para generar un espacio de sagrado espiritual dentro de tu casa o afuera. Claro, es bien elitista la cosa, porque cáchese los jardines, pues. Cáchese la tradición de los jardines de Irán. Los Bag. O sea, no es cualquier persona que voy a hacer esto, po. Es lindo, pero estamos hablando de la elite, obviamente, ¿cierto? Pero me parece muy bonito el símbolo también. Entonces hay gente que se dedica, o sea, hay una carrera universitaria que es como paisajismo, pero paisajismo para hacer Bag, porque tiene ciertas características, donde van los árboles, tiene que haber una cosa plana que llega a la casa, ciertos ángulos, ciertos árboles, ciertas flores, cierta organización, donde anda al lote la cosa. Muy buena. Imagínense todas las cosas, ¿ven? Qué entrete. Ay, me faltó este del Golestán. Oh, la niña ni se ve ahí, mira. Muy buena. Bueno, Irán precisamente por eso, porque tiene esta arquitectura y esta estética tan específica, colorida, es siempre como motivo de las alfombras también, obvio que es una estética parecida. Tiene como siempre una presencia como en la moda. Irán es muy fashion, con códigos de vestimenta musulmanes, pues, pero muy fashion. Entonces, por ejemplo, siempre salen niñas así, como mimetizadas con el fondo, por ejemplo. Ya, antes de hablar de algunas cosas de una dinastía en específico y de hablar de la música, les voy a hablar de la revolución. Claro, ese periodo es un periodo triste porque finalmente Irán, que tenía miles de años, era súper abierto, súper mirando afuera, pero a la vez muy firme con su tradición. Tenía un montón de... todo lo que vemos, imagínense lo poquito que les he contado y ya son cosas muy interesantes. Irán tiene mucho de eso. Pero
desde la revolución y la instalación de la República Islámica en 1979, como que se ensombreció todo un poco. De hecho, a ver si encuentro. Miren, esta es una cantante famosa pop de Irán, antes del 79. Así andaban. Esta es una entrevista que le hicieron. Miren cómo está vestida. Después les puedo mostrar más imágenes, creo que tengo por ahí. Imágenes de revistas de moda de Irán. Bikini, chiquilla. Bicicleta, mini. Las niñas en bicicleta en mini yendo a la universidad. Así era antes de la revolución del Ayatollah Khomeini. Y así es ahora. Entonces, claro, es obvio. Igual lo hablamos con Afganistán, pero saben que aquí pasa distinto. Como decía el Franco en el texto que les leí al principio, puertas adentro igual es distinto. Las familias siguen teniendo apertura, las niñas pueden estudiar en algunos casos, en varios casos, trabajan. Entonces hay una dualidad muy rara. Vean Persepolis, yo creo que va a quedar súper claro. Ahí está precisamente cómo se vive esto del islamismo, porque es islamismo, es un estado islámico, es decir, lo político, la organización política y el gobierno se cruza, es teocrático en el fondo, es un estado teocrático, totalitario, autoritario. Entonces, pero a la vez Irán también es un lugar, podríamos decir, más intelectual que Afganistán, por ejemplo. Entonces las personas se cuestionan mucho, tienen un discurso en contra. Lo que pasa es que no pueden hacer protestas porque se los llevan presos, pasan cosas terribles. Pero hay contracultura en Irán, fíjense. No crean que no. No es como en Afganistán, que es muy difícil, o sea, y te la miran y te mueres así muy fácil. Lo que pasaba en Irán antes, que estaba el Shah, el último Shah de Persia, que era como el sultán, como el rey, como la misma figura, el califa, ya. Y estaban todos muy descontentos con él, había un régimen muy autoritario también. En los años como el 77 empieza a haber protestas por primera vez, a pesar de que estaban prohibidas. Había una policía como que vigilaba a la gente, como a los que eran como más contestatarios. La gente no le importa nada, empieza a salir a las calles, empieza a haber como una especie de armada como en contra del Shah, protestas, huelgas, blah. Y se aparece un líder que es el Ayatollah Khomeini, que estaba en el exilio, lo habían exiliado porque él también estaba en contra del Shah. Y claro, lo que pasa es que el Shah era muy moderno, muy poco islámico. Ese era el rollo que tenía con el Ayatollah. Yo creo que el Ayatollah quería defender eso más que los derechos sociales de la gente. Pero bueno, el Ayatollah se unió con partidos de izquierda, con estudiantes, les suena conocido, y empezó a organizar esta revolución, esta lucha armada casi en Irán. Y se logró. Derrocaron al Shah, al último Shah de Persia. El 79 mismo el Ayatollah vuelve, se convierte en el líder, pero claro, tenía esta sorpresita de que además de estar aliado con los partidos de izquierda y con otra gente por los derechos de las personas, que claro, eso era bueno en el fondo, como que la gente tuvo mucha esperanza, pero él le salió con la sorpresita del Estado de la República Islámica y finalmente todo se fue para otro lado y eso terminó en oscuridad igual, que dura hasta hoy, chiquilla. Así que se ha ido suavizando. Igual había algunas cosas ahí que han permitido que se suavice, pero en rigor es una república islámica todavía, con todo lo que eso implica. ¿Sí? Eso. Mira, encontré otra mesa del Nuruz. El Corán, ahí está el Corán. ¿Ven? Qué lindo. Ya. Rápidamente vamos a hablar de el palacio, la corte, antes de la revolución, porque la revolución sacó al último Shah. Bueno, vamos a hablar específicamente de una dinastía que se llama la dinastía Qajar, que es la última. La dinastía Qajar era muy hedonista, le gustaba mucho el arte, la entretención, la pintura, la cultura en general, el arte.
Entonces, hay muchas pinturas que retratan situaciones que se vivían en la dinastía Callar, como la danza. Ya, había varios tipos de entretenedoras. Yo eso, como que todavía yo siento que no logro saberlo todo, porque mucha gente me dice cosas distintas. Pero bueno, había distintas entretenedoras. Unas eran las mutrúes, que bailaban y hacían acrobacias, como estas, miren. Siempre que hemos bailado persa, mis alumnos dicen, ¡ay, vamos a tener que hacer eso! La invertida. Este era un tipo de entretenedora. Se dice que había otras entretenedoras que hacían una especie como de giro sufi y bailaban la estructura modal nava, que era más místico todo. Hasta como que hacían giro sufi. Ellas eran otro tipo de entretenedoras. Había otras entretenedoras que tocaban instrumentos. Ese es el daf persa. El tar, muy importante ese instrumento. Sí, otro tipo de tambor, ¿ven? Esta tiene una especie de crótalos, miren. ¿Ven? Muy bueno. Y se dice también que había otras más, que eran una especie de cortesanas. Entonces, ellas serían parte de, miren, no tiene nada abajo. No tiene nada. Y hay toda una línea muy erótica, bien erótica de Irán, que tampoco nadie me ha respondido con ciencia cierta. Así que igual tengo vacíos, chiquilla, algunas cosas abiertas, pero lo lograré. Bueno, esta sería una imagen de la dinastía Callar, de las entretenedoras, de una fiesta ahí, de las entretenedoras. Miren que entretenido los instrumentos, las bailarinas. Y esto es un documento histórico, chiquilla. No es, con todo el respeto a los señores pintores orientalistas, los pintores orientalistas se iban un poco de su imaginación, ¿cierto? Y retrataban desde la fisonomía de las mismas entretenedoras, que era parecida como a la mujer europea, mucho era de fantasía porque ellos no podían entrar en esos lugares ni en esa fiesta. En cambio aquí había pintores de la dinastía que estaban adentro de la corte. Entonces esto sí es un documento histórico, todo lo que les mostré de las entretenedoras. Bueno, y hay otra como que se alude, como que siempre como que se han hecho virales en Facebook, como que siempre se juega hay memes, pero que yo no le voy a dar ninguna connotación de ninguna risa, porque encuentro que es muy interesante también cómo el concepto de belleza era tan diferente. Me encanta. De hecho, yo quiero bailar así, con esta ropita, de estas entretenedoras también, y de estas mujeres asociadas a las cortes de Persia, que son ellas. ¿Las han visto? Siempre hay memes. Oye, que están en silencio. Díganme algo, po. Comenten, me pregunten. Díganme si van entendiendo. Yo siento que he hablado un montón, pero es que, y medio disperso, pero es que, esta es mi pinta. Espérate nomás. Para allá voy. Muy interesante. Me parece muy interesante. Obviamente todo, yo creo que todo se puede investigar más. Yo, como les digo, estoy ahí casi empezando. Ya. Así que, dinastía Callar. Miren, encontré, nada que ver, esto es suelto, pero encontré una de los bordados de Persia. Y quiero que se fijen en eso, que también es de India. ¿Sí? Que es un mango partido por la mitad y es prosperidad, fertilidad y otras cosas. Qué lindo. Ya. ¿Qué más? La música. Súper importante, pues chiquilla, la música. Mira, ahí hay otra entretenedora. Ya, esta es la surna, que es como el mismar, muy parecido. Este es el dumbek, que es como el del baque de allá. Qué lindo. Ya, estos no, porque estos son más modernos. Este es el tar. Miren qué bonito. Esto que es como una obra de arte. ¿O no? De cuerda. Este es el camanche, que es como una rebaba. Mírenla a ella, por favor, máxima.
Bueno, Persia se caracterizó antes de 1979, porque muchas mujeres hicieron muchas cosas importantes, eran visibles. Me encanta esta que tiene un gatito, mira, tiene el gatito ahí. Y el gatito tiene collar, eso es loco igual. Porque en general las culturas de Oriente la mascota no le lleva mucho. No sé, en Marruecos, por ejemplo, los animales no tienen baraca. ¿Se acuerdan que hablamos del baraca? Como esa connotación como de bendición que tienen las cosas o las personas. Este es el das persa, con argollitas. Ay, me encanta el das. Otra cortesana. Ella está tocando el das persa. Y ella también. Ella también está tocando el das persa. La Vale dice que está viendo una serie histórica turca que se llama Ertugrul. Mira, me encantan esas series porque igual muestran cosas que a veces no vemos mucho de estas culturas, ¿cierto? Ya, aquí les iba a mostrar algunas imágenes de las revistas de moda de Irán antes de 1979. Mujeres en el Congreso. Mírenla a ella, por favor. Revistas de Irán. Revistas de Irán. Revistas de Irán. Antes de la revolución. Estas son Misses. Como de un concurso de belleza, imagínense. Eso es súper mal visto. Mujeres universitarias. Estos son los actores de una serie. Estamos hablando como de la década del 70 antes del 79. Esto es como aquí, ¿o no? Es como música libre, no sé. ¿Ven? Entonces, ojo con que a veces tengamos prejuicios, que pensemos que todo siempre fue igual, que estos lugares son cerrados. Y a pesar de que las cosas cambiaron, la gente en Irán se lo sigue cuestionando. Hay reflexiones. Hay cuestionamientos. Mira Nela ahí, la tiene levantada, mira. Y esto es revista, o sea, no es una cosa, fotos privadas, sino que son revistas. Chiquillas, bueno, traté de abarcar todo lo más posible, pero mi único objetivo era dejarlas motivadas, abrir su mente, entusiasmarlas para investigar de esta cultura, no solo de esta cultura, sino de abrir su mente respecto a otras posibilidades y otras culturas de Oriente que no solamente tienen que ver con la árabe, pero que la árabe ha recibido influencia de estos otros lugares. De verdad que hay cruces en la música, en la danza, en lo que hacemos, hay muchos cruces. De verdad van a encontrar muchas cosas muy interesantes, muy bonitas. Les quiero recomendar algo. Bueno, vean Persepolis, de nuevo, lo digo. Y lo otro es que no hay tanta gente como que se dedica a esto. Yo les contaba de Robin Friend, por ejemplo. Bueno, pero hay muchas nativas que hacen esto. Y hoy, con la pandemia, o sea, hoy desde el año antepasado, se creó un grupo que se llamaba, que significa granada, Pomegranate, en inglés, así se llama la página web, que hacen clases online. Es una plataforma que hay todas estas clases online de muchas danzas de Irán sobre todo, y de otros lugares, de Tayikistán, de un montón de lugares. Así que les recomiendo esa página, Pomegranate. Yo tomé a un par de clases. Está Helene Eriksen, que es una profesora que siempre menciono porque también traje el festival, investiga y baila esta danza. Robin Friend, que es una súper estudiosa de esta danza también, porque tiene información de primera fuente, que la tuvo por migrantes, profesores y bailarinas que migraron de Irán y que vivieron en Estados Unidos, que ella conoció. Miriam Pérez también hace un trabajo muy bonito. Simona Jovic, que también vino. Harta gente ha venido a hacer persa acá. En Chile no hay tanta gente que se dedique. Yo me dedicaba, pero la verdad estoy como que lo dejé un poco, no abandonado, pero guardadito, porque quiero ir primero. Y la verdad como que me está interesando más lo de las tribus, que no hay tanta información, como lo de la Kashgai, por ejemplo. Pero me gustaría estar ahí, in situ, para entender. O de la isla de esta que les digo, de Ketchem. Pero no puedo dejar de mencionar a mi alumna Cote Valenzuela. Ella ha investigado mucho este tema y hace clases de esto. De hecho,
creo, no voy a decir ningún spoiler, pero creo que en su trabajo de fin de año con su alumna, algo de esto que hablamos hoy va a haber, muy interesante, solo de Irán, así que las invito ahí a estar atentas. Y ella hace clases de persa. En este momento tiene 2 cursos de persa funcionando, que creo que se pueden integrar todavía, a pesar de que está terminando el ciclo. Pero ella va a tener de seguro más opciones el próximo año, por si les interesa. Es muy bonito. Yo además siento que a ella le queda muy bien. Y ustedes saben que yo he tenido siempre unos temas ahí como con el poder. Y entonces como que lo del palacio a mí siempre me desafía. Entonces me encanta que yo lo estoy haciendo. Está la opción del pomegranate también para tomar clases directamente con nativas. A ver, les nombro otras. Elia, Bandé, Rana, Gorgari. También. Las pueden buscar a todas. Están en Facebook también. Las pueden ver en Instagram también. Ver sus danzas. Todas tienen un estilo muy construido porque esto es tan antiguo que también hay distintas versiones. Entonces es bien interesante lo que pueden como entender y conocer de distintas bailarinas y profesoras. A mí lo que me pasa es que me da mucho placer bailarla, me gusta mucho, me da un equilibrio, siento esto como de la connotación espiritual de la música y me lleva a un lugar así que me vincula un poco también lo que me pasa cuando bailo música sufi, cuando hago giro sufi. Pero me gusta disfrutarla, la verdad, me estoy dando cuenta. Que es bueno esa reflexión como profesora también, ¿eh? No sé si la quiero enseñar. Fíjense, mira el descubrimiento que hice. Así que, pero bueno, les di opciones por si quieren indagar y tomar clases, familiarizarse, ahí hay opciones. Ya, chiquillas, muchas gracias por su compañía, como siempre. Gracias por todo, por estar aquí a esta altura de la vida, del año, de la pandemia, de la historia universal. Gracias por seguir acompañándome. Llevamos, creo que es el live 85 hoy día. ¡Oh! ¿Pueden creerlo? No puedo creerlo. En febrero son como los 100. ¡Woo! Hay que hacer una fiesta. Ya, nos estamos viendo. La próxima semana, bien entretenido. Cine egipcio, la próxima semana. En el live de la próxima semana, cine egipcio. Muy entretenido, muy interesante. Varias cosas le van a hacer sentido, varias cosas las conocen también, sobre todo las bailarinas que participaron de esa historia. Pero vamos a hablar de otras cositas más, ahí que a lo mejor van a descubrir. Buena semana, lindos días, que estén muy bien, disfruten la primavera, un abrazo para todo el mundo, que les vaya bien en todo lo que estén planeando, porque son tiempos en que como que todo se empieza a cerrar, a veces estamos más cansadas, pero que siga la motivación, ¿sí? Besos y abrazos para todo el mundo. Chao, chao, nos vemos el otro miércoles, gracias.